El concreto es un material compuesto empleado en construcción. A finales del siglo XX ya era el material más empleado en la industria de la construcción. Se obtiene mediante una mezcla cuidadosamente proporcionada por el cemento, arena y grava, u otros agregados, y finalmente agua. Los usos en la construcción del concreto convencional normalmente son usados en pavimentos, edificios y otras estructuras. Se emplea también para cimentaciones, columnas, placas macizas y aligeradas, muros de contención, entre otros. Las ventajas del concreto son que son muy resistentes ante los esfuerzos de la compresión, su versatilidad a la hora de aplicarse, bajo mantenimiento ya que no atrae a los mohos ni pierde sus propiedades con el tiempo, costo asequible y su resistencia al fuego. Mientras que sus desventajas es que necesita de ser de grandes dimensiones para soportar el peso de grandes edificaciones, lo que incrementa su coste. Es muy pesado y voluminoso. Su aplicación en diseños modernos con formas diversas reduce su capacidad para soportar movimientos sísmicos. No es muy resistente ante tipos de esfuerzos de tracción, flexión o cortante, etc. La principal cualidad de esta pasta es que fragúa y endurece progresivamente tanto al aire como bajo el agua. Comienza a fraguar entre 40 y 60 minutos y el fraguado termina a partir de las 10 a 12 horas. El tiempo de endurecimiento es de 3 a 28 días. Las características del agua en la mezcla es que el agua es el componente del concreto que entra en contacto con el cemento generando el proceso de hidratación, que desencadena una serie de reacciones que terminan entregando al material con propiedades físicas y mecánicas. Las características de la arena en la mezcla es que debe de constituir en partículas durables, duras y resistentes y libres de productos químicos absorbidos. El tamaño máximo de la arena consta de partículas menores que 4,75 milímetros. Las características de la grava en la mezcla es que deben ser partículas durables, duras, resistentes, limpias y libres de productos químicos absorbidos. Es importante que las partículas de grava sean menores que los espacios generados entre las varillas. El tamaño máximo de la grava consta de partículas mayores a 4,75 milímetros. Los aditivos son sustancias químicas generalmente dosificadas por debajo del 5% de la masa del cemento y se agregan antes o durante el proceso de mezclado. El primero es reductor de agua. Reduce la cantidad de agua, incrementa la resistencia y reduce la relación agua-cemento. El retardante retarda el fraguado de concreto aumentando así el tiempo de manejo antes de su colocación final. El acelerante acelera el fraguado del concreto permitiendo obtener mayor resistencia a corta edad. El cuarto, reductor de agua y retardante, efectos combinados. El quinto, reductor de agua y acelerante, efectos combinados. El sexto, reductor de agua de alto rango, proporciona una reducción de agua mayor de la que producen los aditivos reductores de agua. Séptimo, reductor de alto rango y retardante. Octavo, superplastificante. Vuelven a la mezcla más fluida y se utiliza para la trabajabilidad de la mezcla y su bombeo. Superplastificante y retardante. Efectos combinados. El décimo es inclusor de aire. Inyecta burbujas microscópicas de aire a la mezcla y aumenta su trabajabilidad. Adecuado para temperaturas bajas. La dosificación implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales que componen el hormigón, a fin de obtener la resistencia y durabilidad requeridas o bien para obtener un acabado o adherencia correctos, generalmente expresado en gramos por metro cúbico. El curado es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento hidráulico madura y endurece con el tiempo, como resultado de la hidratación continua del cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y calor.
Tiene como función principal evitar la pérdida de agua necesaria para el correcto y completo fraguado de la mezcla de hormigón, de tal forma que ésta pueda alcanzar sus máximas condiciones de resistencia y durabilidad en el tiempo. El revenimiento determina la trabajabilidad de la mezcla, ya que debe ser apropiada para su fácil colocación. La trabajabilidad depende de las proporciones y características físicas de los materiales. Para realizar la prueba, se utiliza un molde en forma de cono truncado, se llena de mezcla y se asegura de expulsar todo el aire contenido de la mezcla. Después, el molde es retirado, provocando que la mezcla se expanda horizontalmente y pierda altura. El diferencial de las alturas que podemos medir con una regla es llamado revenimiento y se expresa en centímetros. Los materiales a utilizar son cemento, arena y agua. En una superficie sólida se coloca un montículo de arena. Después, con un instrumento plano, se le crea un desnivel en la parte superior del montículo. Una vez hecho el hoyo, tomamos el cemento e introducimos una cantidad considerable tapando el hoyo. Y se mezcla. Posteriormente, de la misma manera, se le crea un hueco para colocarle el agua y revolvemos. La mezcla debe quedar como se ve en el material. Una vez hecha la mezcla, se coloca el material sobre la superficie con algún tipo de defecto, ya sea fisura o un agujero. Después de haberlo tapado, con una espátula procedemos a quitar el residuo y aplanar la zona aplicada. Este es su resultado. Pasadas 12 horas reposando el concreto a la intemperie, este es el resultado obtenido. El concreto secó exitosamente, teniendo una dureza y una textura rasposa,